Hola y bienvenidos a un video aquí en Casi Inge. El día de hoy estaremos resolviendo un ejercicio más de nuestro curso de control. Pero antes de comenzar te recuerdo que aquí en la esquina superior derecha te estaré dejando una etiquetita donde puedas ir a encontrar el video anterior. Asimismo, ya sabes, en redes abajo te estaré dejando mis redes sociales para que vayas y me sigas. Ya sabes que eso me dará muchísimo. Y bueno, ahora sí pasaremos a resolver el ejercicio que tenemos en pantalla. Observemos que nos dice que es el ejercicio B 3.7. Nos dice obtener la función de transferencia. Ya sabemos que una función de transferencia se define como la salida sobre la entrada, es decir, la señal de entrada con respecto a DC sobre la señal de salida, perdón, con respecto a la señal de entrada, con respecto a DC, del circuito eléctrico que se muestra en la figura 3.36, que está en la figura 3.36. Observemos que es un circuito RLC, tenemos dos resistencias R1 y R2, tenemos un capacitor y una bobina. Asimismo tenemos una corriente I y una corriente I2, una corriente I1 y I2. Tenemos una señal de entrada y una señal de salida. Para resolver este ejercicio lo que vamos a hacer básicamente es utilizar un tema, un apartado, el cual llamamos nosotros impedancias complejas. Es decir, cada uno de estos elementos que tenemos aquí, resistencias, capacitores y bobinas, van a estar siendo reemplazadas por una impedancia compleja. Es decir, en lugar de tener R1, R2, L o C, la vamos a reemplazar por una Z. Va a ser Z1, Z2, Z3, Z4. La cantidad de zetas va a ser dependiente de la cantidad de componentes que tenemos. Y de esta forma nos va a ayudar a nosotros a no realizar un análisis de corrientes, análisis de voltajes tan extensos, sino que nos vamos a ir, sí vamos a realizar ese análisis, pero no nos vamos a meter en lo que son integrales, derivadas, sino que únicamente vamos a resolver un modelo matemático en el cual vamos a después sustituir con los componentes que tenemos ahí. Entonces, una vez sustituido con las impedancias complejas, queda de la siguiente forma. Entonces, como les comentaba, lo único que hicimos es reemplazar cada uno de los componentes por una impedancia compleja, reemplazando todo por Z como lo tenemos aquí. Es decir, donde nosotros teníamos algún componente, lo sustituimos por un Z, dependiendo Z1, aquí pusimos Z2, Z3 y Z4. Ok, ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a hacer un análisis. El ejercicio nos dice que por aquí corre una corriente I1, por acá corre una corriente I2, pero no nos dice que por aquí va a correr una corriente I, ¿de acuerdo? Por ahí vamos a tener una corriente I. Entonces eso significa que aquí va a estar corriendo una corriente I1 y para acá vamos a tener una I2, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. Análisis de corriente. Vamos a tener que I, que es esta corriente, va a ser igual a I1 más I2. Recuerden que las corrientes las íbamos a volar y nos queda de esta forma. Son análisis que ya hemos hecho de corrientes. Ahora vamos a empezar con cada una de las señales de entrada. Primer señal de entrada que tenemos pues va a ser la EI. Vamos a colocar que EI va a ser igual a ¿qué? A todo lo que tenemos en la malla, es decir, Z1 por la corriente I más Z2, pero esta vez por la corriente I1. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir con la señal de salida, que es esta que tenemos aquí. Y esta va a ser igual, observemos que está en paralelo con lo que es nuestra impedancia Z4. Entonces lo único que vamos a poner que EO, o nuestra señal de out de salida, va a ser igual a ¿qué? A Z4 por la I2. Y finalmente vamos a hacer un análisis de lo que es la última malla que tenemos. La segunda malla, que es esta que tenemos aquí. Y vamos a establecer que I1 por Z2, vamos a poner primero la Z, Z2 por I1, que es esta que tenemos aquí, a que va a ser igual a las otras dos impedancias, es decir, primero tenemos una Z3 que multiplica a una I2 más una Z4 que multiplica a I2, que esto a su vez es como tener Z3 más Z4 y todo multiplicado por 1 y 2. Factorizamos ahí lo que es I2, ¿de acuerdo? Y una vez que ya hemos hecho esto, vamos a comenzar a
conocer los demás valores que nosotros requerimos. Es decir, necesitamos, observemos, tenemos que las funciones de transferencia son una entrada sobre salida. Observemos que nuestra salida tenemos una Z4, pero sí conocemos Z4, que es un componente que constituyó, pero lo que no conocemos es I2. Venimos otra vez para acá. Nuestra señal de entrada, observamos que conocemos I, pero para conocer I necesitamos conocer I1, necesitamos conocer I2, y acá, en la segunda Z, que esta es Z2, necesitamos conocer I1, que tampoco la conocemos. Entonces, para hacer todo nuestro análisis de señales de entrada sobre señales de salida, señales de salida sobre señales de entrada, necesitamos conocer lo que son las corrientes. Y para ello vamos a tener que tomar la siguiente o la última ecuación que hicimos, que es esta, donde vamos a comenzar a despejar para conocer nosotros el valor de las señales que tenemos, de las corrientes, perdón, y después conocer el valor de nuestras señales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tomar la ecuación que ya les dije, esta ecuación que tenemos aquí, vamos a despejar la I1, de modo que la Z2 que tenemos aquí, que está multiplicando, pase dividiendo, pero dividiendo lo que factorizamos acá. Es decir, que nos va a quedar que I1 va a ser igual a Z3 más Z4 multiplicando a I2 y dividido sobre Z2. ¿De acuerdo? Ya tenemos esa primera ecuación. Y lo que vamos a buscar nosotros en estas ecuaciones es que nuestras corrientes, tanto la I1 como la I2, queden en función de una sola corriente, que es decir, que nos queden en función de la corriente I. ¿De acuerdo? Vamos a buscar que esto nos quede expresado de tal forma. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a recurrir a lo que es la primera ecuación. Para ello la vamos a colocar en otro color. En este verde. Entonces, recordemos, o lo que nos dicen las ecuaciones es que la I va a ser igual a I1, pero I1 es igual a Z3 más Z4 por I2 sobre Z2 más I2. ¿De acuerdo? Que aquí no lo dice, I1 más I2. I1 es esto y la I2 es esto. Realizamos la siguiente suma de fracciones. Recordemos que esta I2 pues la vamos a colocar sobre un 1. Esto por esto, que nos va a dar un valor de lo mismo, Z3 más Z4 por I2 más Z2 por I2 sobre Z2, ¿no? De aquí podemos factorizar lo que es la I2, quedándonos como Z2 más Z3 más Z4 multiplicado por I2 sobre Z2. ¿De acuerdo? Y una vez que tenemos esto hecho, vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que la I es igual a esto, ¿no? La vamos a poner aquí, ¿no? I es igual a esto. Entonces ahora vamos a despejar lo que es I2. ¿De acuerdo? Vamos a dejar la I2 sola. De tal forma que este Z2 que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando. Tener I que va a multiplicar a Z2 sobre esto que está multiplicando pasa dividiendo sobre Z2 más Z3 más Z4 y todo esto es igual a 1 y 2. Y de esta forma ya tuvimos lo que es I2. Y recordemos que dijimos que lo teníamos que obtener en función de I. Ya tenemos aquí I2. No lo olvidemos. Ahora vamos a hacer lo mismo para I1. Lo vamos a colocar de este azul este. Vamos a efectuar lo que es el mismo proceso. Ahora vamos a despejar I2. ¿De dónde? Nuevamente de la ecuación que nosotros teníamos aquí. Recordemos. Entonces I2. Entonces nos va a quedar que I2 va a ser igual a ¿qué? A Z2 por I1
sobre Z3 más Z4. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a volver a sustituir como lo hicimos acá. Tenemos que I es igual a I1 más I2. I2 es esto. Z2 por I1 sobre Z3 más Z4. Efectuamos la suma. Este por este nos da que Z3 más Z4 por I1 más, y este 1 por esto que tenemos acá, más Z2 por I1 sobre Z3 más Z4. Volvemos a factorizar el término común que es I y nos queda que es que I va a ser igual a ¿qué? Otra vez, Z2 más Z3 más Z4 multiplicada por I1 sobre Z3 más Z4. ¿De acuerdo? Y volvemos ahora a despejar lo que es esta I1 que tenemos aquí. Es decir, vamos a tener que esto que tenemos aquí que está dividiendo lo pasamos multiplicando y nos va a dar que I1 va a ser igual a Z3 más Z4 por I sobre Z2 más Z3 más Z4. Y de esta forma ya obtuvimos los dos valores para I. Y una vez que nosotros ya tenemos los valores para I, lo que vamos a hacer es comenzar a sustituirlo en estas ecuaciones. Vamos a pasar un poquito para abajo y vamos a tener que lo que nos dice el ejercicio, vamos a tener una EI de S a que era igual. Volvemos a observar, EI de S era igual a Z1, perdón, vamos a poner aquí, Z1 por la I, pero recordemos que la I era igual a I1 más I2, entonces vamos a sumar I1 más I2, que multiplica Z1 a Z3 más Z4 multiplicada por I y dividida en Z2 más Z3 más Z4 más Z2 por I sobre Z2 más Z3 más Z4. Así. Y entonces que nos dice más Z2, ponemos aquí más Z2 que multiplica a I1. I1 era o es Z3 más Z4 por I sobre Z2 más Z3 más Z4. Como podemos observar, la EI, nuestra señal de entrada con respecto de S ya, para expresar nuestra función de transferencia ya es un proceso muy largo. Entonces vamos a tener que empezar a efectuar todas estas operaciones, pero tenemos que tener en cuenta algo. Que tenemos el mismo denominador en cada una de nuestros términos que están multiplicando. Z2 más Z3 más Z4, Z2 más Z3 más Z4 y Z2 más Z3 más Z4. ¿De acuerdo? Y antes de empezar a simplificar este proceso, vamos a ir con lo que es nuestra señal de salida, la EODS. Listo.
y que nos decía que era la EO de S, era era Z4 por I2. Entonces vamos a colocar aquí que es igual a lo que es Z4 por I2, que I2 era Z2 por I sobre Z2 más Z3 más Z4. ¿De acuerdo? Entonces hasta ahí ya tenemos lo que son nuestra señal de entrada y tenemos lo que es nuestra señal de salida. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es empezar a ejemplificar lo que es nuestra función de transferencia. Recordemos que es señal de salida sobre entrada. Y nuestra señal de salida es EO. Entonces vamos a colocar que EO, que es Z4 es Z4 por Z2 por I sobre Z2 más Z3 más Z4 sobre todo esto que tenemos acá. Pero observemos que tenemos lo que es el mismo denominador en cada uno de estos términos. Entonces, a nosotros tenemos el mismo denominador aquí, pues lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a dejar indicado el Z1 por Z2 más Z3 más Z4, todo esto por I, más Z2 que multiplica a Z3 más Z4 y todo esto dividido, este también multiplicado por I, y está dividido en Z2 más Z3 más Z4. Y esto que tenemos aquí, eso que tenemos ahí, va a ser nuestra función de transferencia. Lo único que nos queda pues es realizar simplificaciones. Y recordemos que aquí pues tenemos que aplicar lo que es ley de la tortilla. Sabemos que se aplican extremos por extremos y medios por medios. Sabemos que aquí se nos van a cancelar automáticamente este con este con este. Y lo único que nos va a quedar va a ser este Z4 por Z2 por I dividido en Z1 que multiplica Z2 más Z3 más Z4 por I más Z2 por Z3 más Z4 y también esto por I. Aquí se nos cancela esta I con esta I, esta I con esta I. Y lo único que nos queda es Z4 por Z2 sobre Z1 por Z2 más Z3 más Z4 más Z2 por Z3 más Z4. Y esta que tenemos aquí va a ser nuestra función de transferencia antes de regresar a nuestras variables originales. Es decir, antes de nosotros ya regresar a nuestras resistencias, a nuestras bobinas, a nuestros capacitores, vamos a tener esta función de transferencia que es donde nosotros vamos a tener que comenzar a realizar las sustituciones. Entonces nos queda únicamente recordar lo siguiente. Tenemos esta impedancia compleja, este circuito de impedancia compleja, este es nuestro circuito original. Nuestra función de transferencia es antes de empezar a realizar la sustitución con los elementos que nosotros tenemos. Recordemos, cuando nosotros tenemos una resistencia, que en este caso la tenemos aquí, la vamos a colocar de esta forma.
Entonces, si nosotros tenemos una resistencia, en este caso tenemos a R1, recordemos que igual se queda como el valor de R1. Tenemos R2 es igual a R2, esto es antes de aplicar transformada de Laplace. Y cuando tenemos una L, recordemos que las L's se convierten en LC. LC aplicando transformada de Laplace. Y los capacitores se convierten en 1 sobre CS, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con lo bueno. R1 es igual a Z1, entonces Z1 va a ser igual a R1. Z2 va a ser igual a LS. Z3 que va a ser igual a R2 y finalmente Z4 que es igual a 1 sobre CS. Estos valores que les acabo de escribir aquí son los que vamos a comenzar a realizar la sustitución en nuestra función de transferencia que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a hacer eso. Tenemos nuestra función de transferencia expresada de la siguiente forma. Z2, que Z2 es LS, por Z4, que es 1 sobre CS, dividido Z1, que es igual a R1, que multiplica a Z2, que es LS, más Z3, que es R2, más Z4, que es 1 sobre CS, más Z2, que es LS, que multiplica a Z3, que es R2, más Z4, que es 1 sobre CS, ¿de acuerdo? Tenemos que empezar a realizar simplificaciones. Primero vamos a realizar la multiplicación que tenemos acá arriba, la vamos a colocar aquí, que va a ser LS sobre CS, ¿de acuerdo? Después vamos a tener que hacer los siguientes procesos. Vamos a tener que, en la parte de nuestro denominador, donde tenemos la suma esa de fracción de 1 sobre CS, tenemos que empezar a realizar esa simplificación, es decir, vamos a tener R2 más 1 sobre CS. Nos va a quedar R2 CS más 1 sobre CS, que es esta suma. A esto le vamos a sumar LS. Entonces nos va a quedar R2 CS más 1 más LCS cuadrada sobre CS. ¿De acuerdo? Y esto que tenemos aquí lo vamos a sustituir aquí abajo. Recordemos que va a estar multiplicando esto por R1. Entonces vamos a tomar esto que tenemos aquí y lo vamos a borrar. Vamos a ponerlo acá, que era R1, que va a multiplicar a LCS cuadrada más R1CS más 1 sobre CS, más LS, que va a multiplicar a R2 más C1DS, que es esto que tenemos acá, que es R2 CS más 1 sobre CS. Si lo observamos, automáticamente sabemos que nos cancelan las CS y únicamente nos va a pasar a quedar como LS sobre R1 que multiplica LCS cuadrada más R1CS más 1 más LS que multiplica a R2CS más 1. Y de esta forma vamos a otra vez empezar a realizar simplificaciones, es decir, vamos a empezar a realizar las multiplicaciones que tenemos ahí pendientes, que es
LS sobre R1 LCS cuadrada más, esta era R2, que va a ser entonces R1 R2 CS más R1 más R2 LCS cuadrada más LCS. Comenzamos a agrupar términos, es decir, todos los que tienen S cuadrada, que es este, que va a ser R1 LC. Tenemos otro que es este que tenemos aquí, que es más R2 LC, y como ya no tenemos ninguno, lo multiplicamos por S cuadrada, más los que tienen C, que van a ser más R1 R2 C más L por C más R1. Y de esta forma, esto que tenemos aquí, esto que tenemos aquí, que se me va chueco, vámonos, no, está. Esto que tenemos ahí va a ser nuestra función de transferencia correspondiente a lo que es el circuito que tenemos aquí. Recuerden que utilizamos el teorema de, ahí está, de impedancias complejas. Lo único que hicimos ya al final fue agrupar todos los términos que tienen S cuadrada, los que tienen S, y finalmente el término que queda solo, que fue el R1. Aquí nos queda R1 por R2 más C más L, que multiplica S más R1. Y de esa forma que he resuelto este ejercicio. Este video te sirvió mucho, te fue de mucha ayuda. No olvides dejar tu like, compartir, suscribirte al canal, ya que eso me dará muchísimo. Y también no olvides irme a seguir en mis redes sociales. Y nos vemos en un video aquí en Casi Inge.